tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el economista Gastón Remy, porque tiene un informe sobre la caída del empleo en la provincia de Jujuy, tema que me llamó la atención, quiero saber en qué situación estamos y cómo está viendo el impacto de la economía, particularmente de la crisis, particularmente en la provincia de Jujuy. Para eso lo he convocado. Voy a hablar con él en un minuto nada más. Ahora, a 3 años de gestión de gobierno del señor Morales y un poco más, nos preguntamos qué hacemos con el Estado. Pues eso es un tema de un debate, me parece a mí, interminable. Un Estado que no está en condiciones de pagar, por ejemplo, a sus proveedores, que no baja el déficit, que no tiene un plan de crecimiento, que no da garantías de seguridad jurídica, bien podríamos decir que es un Estado que está en medio de una grave emergencia. ¿No? Digo, el cuadro de situación es un cuadro realmente dramático. Está claro que el señor Morales, a esta altura del partido, no puede solo. No puede solo. O en todo caso, no puede, no sabe o no quiere. Se han esfumado, a mi humilde entender, 3 años muy valiosos en donde debería haber impulsado reformas profundas que se necesitan en la provincia. Sin embargo, no las hizo y en consecuencia el agravamiento de la crisis local combinada con el impacto de la crisis de la nación, tenemos enfrente un Estado ausente. Es decir, un Estado que no está cerca de los sectores que más lo necesitan, ¿no? Miren qué terminó el plan de contingencia. En este sentido me parece que es tiempo de pensar en la creación de un Consejo Provincial permanente con una agenda de temas muy concretos, incluso esto lo voy a compartir con Gastón Remy a ver cómo lo está viendo él, con temas muy concretos. Evaluar caminos para encontrar la salida económica, esto es clave. Reactivar el mercado interno, revisar el nivel de deuda y el ataque a la pobreza. Me parece a mí que son 4 ítems fundamentales en este momento. En los temas económicos, el gobierno cuenta con el señor Sadir, que es un técnico reconocido por propios y extraños, pero ¿sabe qué me dicen? Mire, el problema no es Sadir, el problema es Morales. Sadir es importante, sin lugar a dudas, pero claro, tiene el cepo, y el cepo es el propio gobernador que tiene la última palabra. Pero la situación no da para que Morales se la crea. Por eso esta sugerencia de la creación, me parece a mí, de un Consejo Provincial permanente. Porque además de Sadir, ¿después qué? ¿Le vamos a confiar a Robles sugerencias sobre la reactivación económica? Es un disparate realmente. ¿Le vamos a pedir a la señora Sarapura, con el asesoramiento de la señora Galfré, que ataquen a la pobreza? Otro disparate. Por eso la sugerencia de la creación del Consejo Permanente. Ojo, permanente. No metele que después vemos, como pasa siempre acá. Se lanza una iniciativa y de un día para el otro y no sé qué pasó. No funciona, quedó en la nada. Y el otro capítulo pendiente, me parece a mí, en Jujuy, es la recuperación moral de la provincia. Konrad Adenauer, tome nota, primer ministro alemán, propuso la recuperación moral de Alemania cuando asumió el poder en un país destruido en la posguerra. Y lo consiguió. Es cierto, Alemania no es Jujuy, ni Morales es Konrad Adenauer, ni piensa el gobernador de esta provincia enfrentarse a la mentira y a la hipocresía que hoy están asfixiando a la provincia de Jujuy. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque la mentira y la hipocresía son 2 atributos de la corporación política. Y Morales pertenece a la corporación política. Es ir contra él mismo, ¿se entiende? De manera tal que, si en Jujuy no se enfrenta a la hipocresía y al pensamiento tramposo, le esperan años
de gobiernos más incapaces y más corruptos. En un minuto vuelvo y hablo con Gastón Remy. Gracias, director, muy amable. Gastón Remy, el economista aquí con nosotros, nos visita muy gentilmente. Gracias por estar. Igualmente. ¿Cómo está? ¿Bien? Acá andamos. Bueno, ¿cómo están siguiendo el avance, digamos, la profundización de la crisis? ¿Cómo está impactando la cuestión del mundo del trabajo? Vemos que se están impulsando suspensiones en otras provincias de la Argentina, en la industria automotriz, pero particularmente quisiera saber cómo está viendo usted en Jujuy la situación. Bueno, con mucha preocupación. Creo que de las últimas veces que hemos hablado al día de hoy, la preocupación va en aumento porque toda la realidad que uno puede observar y recorrer en los lugares de trabajo, acompañada por las estadísticas oficiales, va mostrando un deterioro muy acelerado de la cuestión del empleo en particular, en el sentido de los despidos que se van realizando. Vos hablabas de suspensiones, bueno, las automotrices, pero acá en la provincia se nota muy fuerte en el sector, por un lado, del comercio, en donde es impresionante la cantidad de locales cerrados que hay aquí en San Salvador, en Palpalá o en el interior. Después vimos lugares muy puntuales de la industria. En enero fue el cierre total de la fundidora de Palpalá, que analizamos un grupo de los más grandes a nivel internacional, de la minería, el grupo Glencore, que opera la minera Aguilar aquí en La Puna, no tenía ningún problema de ganancias, sin embargo dejó a 144 familias de Palpalá, que recordemos que junto con San Salvador son las cuartas ciudades más pobres del país, ¿no? Y la situación de Palpalá es muy crítica, acompañada por negocios emblemáticos que han cerrado, ¿no? De electrodomésticos, mueblería. Vimos acá una sucursal de una cadena muy grande, pleno centro de San Salvador, también cerrar. Entonces, tanto la industria como el sector de comercio, y después algo que no se ve a simple vista, pero que sí te lo muestran las estadísticas oficiales, es el sector de la construcción. El derrumbe es más del 18% en enero de este año respecto de enero de 2018 solamente. Y estamos hablando de una caída del empleo privado registrado, ¿sí? Si uno tiene en cuenta que en la provincia casi el 40%, según el INDEC, está trabajando en negro, imagínate que aquel que tiene cierta protección es tan acelerada la caída del empleo, bueno, ¿qué le queda para el sector de la economía en negro dentro de la provincia? Entonces, de conjunto se va configurando un panorama cada vez más difícil, y creo yo que de conjunto se está perdiendo un poco el control de la propia dinámica de la economía nacional y, bueno, ni hablar de la provincia, ¿no? Ahora, frente a este escenario que usted ha descrito con precisión, hay un Estado que, a mi criterio, está ausente en la provincia de Jujuy con un plan, como el plan de contingencia, que a mi criterio también ha fracasado estrepitosamente, con un Ministerio de Trabajo inactivo, con un Ministerio de Desarrollo Económico que no existe en la provincia de Jujuy. ¿Qué hacemos? Porque yo recién digo, ¿no será el momento de que Morales llame a un consejo permanente para analizar cómo se sale de esta situación? Mira, yo creo que hay una cuota de responsabilidad directa, que a veces hablamos cuánto es de mala praxis de los funcionarios o del gobernador y la gente que lo rodea en este caso. Creo que eso actúa, pero también hay una cuota de que hay un descontrol más general, porque las propias políticas que se tomaron a nivel nacional y provincial han permitido que sectores muy puntuales y muy concentrados hagan lo que quieran con el país. Este tema del dólar hoy está superando los 42 pesos. Sí. Bueno, se terminó esa especie de calma del veranito del dólar planchado alrededor de los 39 pesos, hoy ya está superando, y eso tiene nombre y apellido, que son un grupo selecto de especuladores financieros atados a grandes bancos extranjeros, algunos nacionales, que facilitan. Entonces, el problema del negocio con el dólar, la fuga de capitales, que son dólares de riqueza que se crean en el país y salen automáticamente del circuito productivo. Entonces, sea que se esconden dentro del país o en alguna cuenta offshore o banco del exterior, pero son dólares
que no están disponibles para que ese ahorro se destine a activar el aparato productivo, sino que se mantienen en el negocio con tasas de bonos del Estado. Entonces, ¿a qué va esto? De que hay una cuota de pérdida del control por permitir que esa gente haga lo que quiera, hay una complicidad del Banco Central, como también después del Estado, que yo creo que está muy presente en garantizar ese negocio, porque vos fíjate que el acuerdo es que se establece todos los criterios para los que hacen negocios con el dólar a través de los bonos tengan garantizado cada vez tasas más altas. ¿Está bien? Y en la provincia creo que eso, además de repercutir, porque sabemos que si sube el dólar no hay forma de que no impacten los precios, tiene una responsabilidad directa que creo que excede a la cantidad de asesores que se le pueden cambiar o mejorar o agregar al gobierno provincial, porque todo el problema que hay también lo han generado ellos a un problema que venía estructuralmente. Digo, tanto en enero del año 2018 como en enero del 2019 le han bajado prácticamente a menos de un punto los ingresos brutos a los grandes dueños de las tierras, de las industrias, de los servicios de Jujuy. Eso lleva a que haya más déficit. ¿Está bien? Entonces, si las medidas son activar y resistir y asistir desde el Estado, desde el punto de vista de realmente preocuparse por los que más están siendo golpeados, y a la vez quitarle la carga impositiva, estás desfinanciando abiertamente el Estado, ¿y qué te queda después? Porque vos decís, la deuda con los proveedores, más de 1 millón de pesos en el caso de los comedores, y por otro lado, darle... Pero esa es una parte, ¿no? Esa es una parte, y darle 6,85 a cada niña, a cada niño que tienen hambre y van a comer a la escuela pública. Entonces, si vos desfinanciás el Estado a partir de cobrarle cada vez menos, a empresarios que hacen su negocio, y si me cobrás menos impuestos, el empresario dice mejor, pero eso no significa que tenga una solución al problema del empleo, sino al revés, porque lo que analizamos al principio, todo el empleo registrado privado viene en caída, entonces es como un verso siempre, es el de facilitar el negocio del privado para que el privado después se acuerde del trabajador o el pobre. Entonces creo que excede, pero como te digo, la economía argentina está en una especie de... cuando vieron el enfermo está en terapia intensiva, pero le agregan una especie de respirador artificial. Bueno, este respirador artificial es el FMI dando el crédito para sostener el negocio financiero, pero que es un respirador artificial que a la vez que te da cierta sobrevida, te está hundiendo, porque de la mano de ese acuerdo con el FMI viene a ajustar drásticamente el gasto público también acá en Jujuy. Entonces, todas las partidas para el sector de salud, de educación o de la alimentación de los que tienen que tener la caja del plan USOP mensualmente, este año se recorta respecto de la inflación. Entonces, eso es una decisión deliberada, pero también con una cuota de que el país es un país que está sometido al capital financiero, no es un país soberano plenamente, entonces no corremos en igualdad de condiciones que incluso un país como Alemania, que vos mencionabas al principio, u otro país que domina a otros países como pueden ser Estados Unidos. Ahora, Gastón, estaba pensando en el dólar, esta suba del dólar, ¿no?, que se registra en este momento, ¿es una cuestión circunstancial o es una señal de alarma de que esto, de que no hay confianza, digamos, en las medidas del gobierno o en el plan económico? Mira, creo que es más lo segundo. Comentaba antes la revista Forbes, que es la que se dedica a informar los negocios de los dueños del mundo, informó los que son más ricos hace 2 días en el mundo y en Argentina, y a la vez hizo una tapa en la edición de México diciendo que la Argentina es una economía que va al colapso. Entonces no lo dice la Izquierda Diario, que nos pueden decir, bueno, ustedes siempre ven todo negativo, sino que un medio de su propio elenco está anunciando de que lo del problema del dólar y lo que te decía antes, la fuga de capitales y la incertidumbre, sobre todo política, de que efectivamente el presidente de la Nación pueda mantenerse en el cargo o en una reelección este año y garantizar este esquema, es cada vez más alta. Entonces, esa incertidumbre que desde el punto de vista del trabajador, el jubilado, el joven que vive día a día, bueno, lo ve como algo preocupante. Ahora, esa incertidumbre para otros es un negocio, porque lo del dólar es un negocio. Y esa extorsión que someten al país la están garantizando
ellos mismos y se está yendo también, como te decía antes, a un cierto descontrol, porque la desconfianza política se retroalimenta con que el negocio de ellos financiero, si hay más inflación, no les termina de cerrar, entonces presionan para mayor devaluación, suben las tasas de interés para intentar contenerlo, eso retroalimenta que haya más recesión, porque las tasas cada vez más altas ahoga a cualquier inversión productiva, ahogan el consumo, ahogan el que tiene la tarjeta de crédito, se va haciendo un círculo vicioso que tarde o temprano, ya hemos visto en otros momentos de la historia del país, claro, que se viene estallando todo. Precisamente, ¿no? El gran fracaso de la democracia es la economía. Y el problema es que se está haciendo una economía cada vez más pensada en un grupo muy selecto de empresarios, muy concentrados, pero muy concentrados. No estamos hablando del kiosquero, del almacenero, sino que es una economía que ha ido ganando y que incluso está cada vez más extranjerizada. 2/3 de las 500 principales empresas del país son extranjeras y utilizan el territorio nacional como un lugar para su negocio, pero su casa matriz es la que define. Y la casa matriz no está en Buenos Aires ni siquiera, está en Estados Unidos, en Europa o en Japón. Entonces, ese esquema de los últimos 40 años es el que se ha ido retroalimentando. Y ante eso, este sector político gobierna para ellos, en última instancia, porque lo que vos decías antes, bueno, los límites de Morales están en sí mismo, o en la gente que lo rodea por los intereses. Bueno, yo creo que en parte sí, y su pasar en la política es circunstancial, y cuantos más negocios puedan hacer para ellos mismos y su elenco, lo van a hacer. Ahora, porque no hay presidentes que terminen su mandato y terminen más pobres de cuando empezaron, sino que al revés, todos terminan millonarios, ¿no? No, salvo Alfonsín. Bueno, a Alfonsín nunca se le... O Duhalde. Lo de Duhalde creo que es más controvertido, pero los entornos, claro, en sí mismos son siempre el mismo resultado. Está muy bien, está muy bien. Le hago una consulta. El Fondo Monetario Internacional, según lo que trasciende, no comprende por qué no baja la inflación. Bueno, es una confesión, de algún modo, del propio plan que ellos dicen que era la solución. Porque hay una teoría monetarista que dice que la inflación es responsabilidad de la emisión de billetes que hace el Banco Central, en este caso de Argentina. Bueno, de septiembre hasta ahora hay un torniquete que no se emitió un peso más. Y sin embargo la inflación está siendo cada vez más alta y los propios pronósticos del mercado ya no hablan de un 23%, como decía el presupuesto nacional porteño, sino de un 32%. Este dato es de ayer. Ahora, ¿por qué? Yo creo que no es el problema de la teoría monetarista, sino que hay una estructura de los servicios esenciales y del funcionamiento de la economía que está dolarizada. Y los gobiernos kirchneristas no lo tocaron eso porque siguen estando los mismos convenios que la energía se paga en dólares. Los convenios de la época de Menem, cuando se privatizan las empresas, o lo mismo el petróleo, está en dólares. Entonces, todos los tarifazos, el que se viene ahora de alrededor del 30% del gas, ahora en abril, para Gasnor en la provincia de Jujuy, o lo que se vino en primer día de marzo de la nafta de nuevo, es porque están las tarifas y el petróleo y el combustible atado al dólar. Y eso te retroalimenta toda la estructura de precios de un país que además exporta alimentos, esos alimentos se venden al mundo, se cobran en dólares y los dueños de las tierras y de los alimentos obviamente quieren cobrar a precio dólar. Entonces es una estructura económica cada vez más ligada al dólar. Sin embargo, ni los jubilados ni los trabajadores activos, su salario está dolarizado. Entonces ahí es donde se viene el descalabre y eso termina ahogando el consumo. Se empieza a hacer un ciclo vicioso de menor consumo, más recesión, caída de la actividad, caída del empleo. O sea. Ahora le hago una consulta. El señor Medina, ¿no? que sí, es el reemplazante de la señora Orieta en la DIPEC, en su último informe, publica la caída del costo de la canasta familiar, ¿sí? Pero sin embargo, Jujuy forma parte de la región NOA y tienen la tasa de inflación más alta. ¿Cómo es esto? Acá sube la inflación y baja la canasta. Bueno, ahí hay que aclarar, sí, lo de la inflación es así, o sea, la inflación cerró el año pasado casi en el 50%, 2 puntos casi más que el promedio nacional para la provincia. Lo que entiendo está haciendo el titular de la DIPEC es mostrar una de las canastas de cálculo de lo que es el consumo de alimentos y algunos servicios que hace la DIPEC y hace el INDEC. O sea, dentro de las estadísticas se puede tener
distintos tipos de familias, ¿no? De una familia de 3 personas, una de 4 y una de 5. Entonces, al él tomar como ejemplo el valor de la canasta de una familia de 4 personas, mostró un retroceso porque hasta ahora públicamente se venía considerando más bien el valor de la canasta de 5 personas. Si vos ves, la diferencia es de un poco más de 2.000 pesos, Sí, o sea, sí. No es mucho, pero sí el hecho de mostrar un dato y no todos los datos, o por lo menos poner a consideración el mismo dato que se estaba tomando antes, puede generar este efecto, pero tal vez es una picardía de 2.000 pesos que nadie va a decir, mirá, ahora me siento menos pobre porque la DIPEC me dijo que esta es la canasta que hay que considerar. O sea, si uno vive el día a día, se da cuenta de que ya estas estadísticas o cualquier picardía no tiene ningún impacto, porque realmente se hace cada vez más difícil llegar a fin de mes acá en la provincia también, ¿no? Estamos en un año electoral. Sí. Sin lugar a dudas, ya ha comenzado, ¿no? De alguna manera tenemos una elección muy importante en Río Negro, ¿no? El domingo. En Neuquén. En Neuquén, perdón, Neuquén. Comienza el calendario electoral. Sí. ¿Esto va a tener impacto en la economía o no? ¿Va a profundizar aún más la crisis o no? Y lo que te decía antes, yo creo que estas incertidumbres cada vez más fuertes de la capacidad del presidente de lograr su reelección y ser el garante de este esquema financiero y de negocios para algunos pocos, es lo que está haciendo tambalear toda la economía. Ahora, si gana, O sea, si gana el kirchnerismo el domingo, en Neuquén, claro, el impacto puede ser dramático también, ¿o no? bueno, ahí lo ponen como un caso testigo porque es la provincia de Vaca Muerta. Claro. Entonces, donde está la principal inversión Claro. Capitalista de los últimos años, todas las expectativas de los dólares que se generan por la exportación del gas están puestas ahí. Mi idea es que es muy difícil que gane el kirchnerismo, me parece que va a mantenerse el partido de hace muchísimos años, el MPN. El Movimiento Popular Neuquino. Sí, el Movimiento Popular Neuquino. No creo que haya grandes cambios, aunque algunos dicen que está bastante parejo. Sí, están ahí, ¿eh? Están ahí, pero me parece que no. Dos Santos es, ¿no? El candidato de Cristina. Creo que es Río Seco. Perdón, Río Seco. Sí. Dicen las encuestas están ahí, ¿eh? Dicen que lo ponen parejo, pero aún así, aún ganando el kirchnerismo, no nos olvidemos que el kirchnerismo fue el que habilitó el negocio de Vaca Muerta. Claro. A la Chevron, con un acuerdo escandaloso porque fue a puerta cerrada. Ni siquiera se lo mostraron a los diputados. Nosotros, desde el Frente Izquierda, tenemos al diputado Godoy, que es un obrero de una fábrica recuperada, Sanón, y ni siquiera a los diputados neuquinos le mostraron, en su momento con el kirchnerismo, el proyecto oneroso, donde a la Chevron de Estados Unidos le permiten hacer lo que quieren con un recurso, insisto, que es de toda la población, ¿no? No solamente de Neuquén. Entonces, no creo que sea muy diferente, por más que obviamente los mercados van a utilizar cualquier cosa con tal de seguir extorsionando con el valor del dólar, el riesgo país y todo lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Gastón, gracias. A vos. Ha sido muy atento. Gastón Remy, con nosotros, una visión dramática del momento, el momento que estamos viviendo, complicado, muy complejo, con el agregado de que estamos en el comienzo, en el arranque del año electoral. Nos reencontramos mañana, chao.